Correcto, y el que se metía en problemas, una vez me acuerdo yo que le llevaron, mi papá estaba medio a verga, se fue a acostar y llegaron los mañosos y se llevaron los chivos, 10, 12 chivos. Entonces mi madre le habló, cuando ya habían ido los mañosos, que sintió que ya iban lejos, y se levantó a mi papá y cabal se habían llevado todos los chivos. Entonces mi padre le fue a hablar al vecino del oriente y llegó el vecino y le dijo, vaya, mira, yo me voy a ir, voy a recoger a Julano, a Mengano, a Perencejo, no sé qué, y vamos a ir a buscarlo por esta y esta zona, papá. Y mi papá salió hacia el oriente a hablarle a otros ahí y salieron en su ruta a buscarlo. Eso fue como a las 10, 11 de la noche. Y nosotros despiertos, va. Pendiente a ver qué pasaba. Ajá, como a los 4 de la mañana se vio una balacera donde no iba mi papá, en la otra ruta. Entonces alcanzaron a los mañosos con los chivos y los quitaron y se agarraron a pija ahí. Pues. Entonces, ese era mi cantón, o sea, y en todos los aspectos. Va. Una vez un fulano mató a un familiar de las familias más grandes del cantón, lo fueron a buscar, lo lograron encontrar en el mismo día, ya bien tarde, como 8, 9, 10 horas después, y lo mataron. ¿Va? Lo mató 2 que 3, ¿va? Pero los acusados ante la ley fueron todos los mayores de edad de mi cantón. Entonces resulta que salieron libres porque medicina legal le contó al hombre menos lesiones que el número de presos y procesados. Entonces el juez dijo, bueno, aquí hay más de uno inocente. Pues. ¿Y cómo damos aquí? ¿Quién fue? No, porque tenía un montón de heridas el hombre, pues entonces, pero eran más los acusados que el número de heridas que tenía, y heridas eran varias decenas, pues, o sea, no. Y así te puedo contar varias anécdotas donde se afianzó la idea de que meterse con uno de San Benito podía haber problemas. Pues. Entonces, San Benito era, en el caso mío, del caserío donde yo vivía, habían 2 líderes religiosos, don Chepe Muñoz, don Chepito Muñoz y don Venancio Morales. Y el cantón se comenzó a joder. El cantón nunca fue de izquierda, bueno, ese cantón siempre fue gobiernista, esa es la calificación real. ¿Va? Nunca se metió a cooperativas, a movimientos comunistas o tonteras de esas. Nunca nadie. Pero un buen día aparece la guardia, fue la Guardia Nacional, y mata 4. Y resulta que mi cantón tenía la estructura de los cantones de esa época, que había un comandante cantonal, un subcomandante, subcomisionados y patrulleros y todo. Todo eso. Entonces, llega la guardia. Y eso de la guardia quizás empezó a detonar. Espérame, llega la guardia y mata 4 en la madrugada que andaban buscando los bueyes, los hombres. Eran bueyeros, tenían más de una yunta de bueyes. Y a la guardia se le ocurrió que andaban huyendo, una tontera así. Entonces resulta que matan al hijo del primer comandante cantonal, matan al segundo comandante cantonal. En esa madrugadita, y matan otros 2. Y después
hubo otra cosa parecida, mataron a otros Estaba ya. y se salió aquello de control. Con los primeros, el grupo, la comunidad reaccionó como reacciona la mayoría de comunidades en el mundo, me imagino. Alguna razón habrá habido, ¿verdad? Algún motivo tenían o cosas de esas. Normalmente tenían que ir a la defensiva a ver qué pasaba. Ajá, entonces, pues mira, ya como la cuarta ocasión. Bueno, antes de eso, desaparecieron a dos primas mías, hijas de la Amanda Parada, la Nicolasa Parada y la Gloria, y otra gente más. ¿No las encontraron? No se ha encontrado hasta la fecha ni. Y después se fue poniendo mucho más cruel. Y un día llegó un montón ya de ejército con la Saneca, el guardia y todo eso. Y entonces en esa invasión que le llamaba, mataron a los dos líderes religiosos, a don Chepito Muñoz y a Venancio. A Chepito Muñoz algún soldado lo tiró boca abajo en la cancha de fútbol, donde tirábamos los penaltis. En el punto de penalti le puso la cabeza el muchacho soldado y le soltó una ráfaga de balazo y quedaron todos los sesos de don Chepito Muñoz regados ahí donde yo tiraba los penaltis. Y yo lo vi, no es que me lo han contado. Y a don Venancio le pegaron unos balazos de G3 en el pecho. Ajá, esos eran los que predicaban la palabra. Y en un operativo, en esos días, mataron a don Matilde Santa María. Y Matilde Santa María era una persona 10 en las comunidades. Trabajaba de sol a sol, estaba en la iglesia. Le echaba la mano a cualquiera. Todo el mundo le decía tío Peche. Y ahí, Era querido. ahí mi papá dijo una frase. A la gran puta dijo, si han matado a tío Peche, aquí todos estamos muertos. Porque ya mejor que tío Peche no había nadie en ese cantón y sus caseríos. Entonces, si han matado a tío Peche, aquí todos estamos muertos. O sea, ya el desconcierto era exagerado. Entonces, después vino una masacre donde metieron al que era marido de mi tía, la desaparecida, la metieron en un pozo, a otros en no sé dónde, ya el desastre. Mataron a mi tía Hilaria López, que ya no tenía. ¿Y como que era la excusa de un militar para hacer eso? ¿Qué decía? Que eran guerrilleros, pues. Sí, de eso acusaron a la gente. A los religiosos y a todos. A todo el cantón y puta. Y yo me salí. Hay quienes hacen grandes construcciones literarias para decir por qué fueron a la guerrilla. Yo siempre he dicho la verdad. Yo me fui por miedo. Es una de las decisiones más magistrales de mi vida. ¿Se sentía gente seguro allá? Claro, o sea, como es la expectativa la que mueve al mundo, pues entonces yo dije, puta, en otro lugar tiene que ser más seguro que aquí, pues. Y además ya habían intentado capturarme en la parada de buses, en no sé dónde, y ella ya te comienza a mover el cerebro. ¿Ya se había corrido usted alguna vez? Una vez, un par de veces. Entonces, me acuerdo otra vez que yo andaba en una milpa, tipo septiembre, ya estaba grande la milpa, buscando pipianes, una milpa que habíamos hecho cerquita de la casa. Y iban los soldados y encontraron un chamaco y lo agarraron a verga, él murió, lo mataron.
Pero los balazos pasaban cerquita donde yo andaba cortándolos, pero los soldados no me vieron. Yo me tiré al suelo y puta, y todas las matas de maíz, baleadas. Esperé que pasaran. Ahí mataron al marido de la Juana Ramos. Entonces esa fue la angustia, la incertidumbre. La gente empezó a ir a dormir fuera de las casas, sin sentido, sin instrucción, sin orientación, sino que al sentido común. Me acuerdo yo que había un señor muy cercano a mi familia, que un día lo hallo con uno un día, ¿va? ¿Y qué es eso? No, pues son plomos, me dijo, plomos de piedra para los días. Pues sí, me dijo yo, voy a tener que matar a un soldado, a un guardia. Yo de este plomo le paso el casco a un guardia que no sé qué. Gente que jamás te imaginaste que iba a tener esas construcciones mentales. Vos después sabés que eso no tiene, pero es la expectativa. La gente comienza a construir su salida, su esperanza, su mecanismo de defensa. La gente no sabía arrastrarse, no sabía avanzar, no sabía ocultarse, no sabía nada. Y así se acabaron San Benito. Hemos quedado un buen grupo de sobrevivientes, pues. Ahora te cuento por qué creo yo que se dio todo eso. ¿Por qué de que le aplicaron a San Benito? Le aplicaron a varios cantones en Tecoluca. Sin razón, ¿verdad? Resulta que en Tecoluca tuvo intereses tu coronel Arturo Armando Molina. Aquí abajito hay una hacienda que era de él, ¿verdad? Y resulta que en Tecoluca vivía la familia de don Arturo, del coronel, un señor que llamaba José Rafael Molina, Adán Molina. Había familia todos eran los dueños de las haciendas. Los Varela Martínez, don Raúl Molina, tenía sus propiedades aquí, el dueño del Lido. Estos resulta que al final tenían parentesco o identidad con los Samayoa, Angulo y todo, que esos eran los dueños de toda la falda del volcán. Por eso es que allí sucedió la primera masacre, en Cayetana, en tierras de los Angulos. O sea, del mismo clan. Entonces por eso es que en Tecoluca la Guardia tuvo un rol fuerte, incidente en esa parte de la represión. Una vez llegaron los guardias allá a la hacienda de Rafael Carballo con más de como 1500 o más manzanas. 4 campamentos en una sola hacienda. Santa Teresa, el Casino, La Raya, el Pino, parece que llamaba otro, no me acuerdo. Entonces, los guardias disfrazados de guerrilleros, vaya compañeros, quienes quieren tomar las armas, que no sé qué, que aquí, que allá, y en un campamento de esos el ánimo no necesitaba mucho para dar punto. Estaba a flor de piel. Entonces salieron unos, sí, yo, y vaya, aquí están las armas, cabrón. En Tecoluca. De allí